The problem with a lot of Gen Z is that y'all are just boring. Mean and boring, because it also comes with this like underlying desperate need to be cool, but y'all are so busy being judgmental that you don't have what it takes to actually be like cool people, you know? Like you're so busy like thinking that everything is weird and cringe and oh my god. La generación Z no tiene personalidad. Se habla mucho sobre la pérdida de la capacidad de atención, sobre la hiperestimulación y sobre la dopamina. Ahora bien, hay un tema del que no se habla tanto, un tema que la gente no comenta. Y es que las redes sociales han creado un impacto en la identidad y en la personalidad de la generación Z. Ya no hay personas únicas, sino bandos y colectivos. ¿Pero por qué se da esto? Porque las redes sociales nos han quitado la personalidad. ¿Y quién está interesado en que todos nos volvamos iguales? Para responder a estas preguntas, en el vídeo de hoy recordaremos quién es la generación Z. Trataremos los 4 puntos claves que explican esta pérdida de personalidad y por qué esto puede resultar peligroso. La generación Z son aquellos nacidos entre 1997 y 2009, la generación que pasaba las tardes viendo series animadas como Bob Esponja, como Doraemon, como Hora de Aventuras, como El asombroso mundo de Gumball, entre otras. Era la que cuando llegó YouTube, cuando YouTube era YouTube, se la pasaba viendo a Vegeta en Minecraft, o a Willy en el Call of Duty, o se pasaba viendo al Rubius haciendo locuras, o las llamadas, las bromas telefónicas de Auronplay, cuando eran buenos tiempos. Fuimos la primera en contar con internet en casa desde jóvenes. Tuvimos desde pequeños acceso a televisiones y quizás a un ordenador. Seguramente sería el ordenador de la casa. Por ejemplo, yo utilizaba el ordenador de mi madre. Era el único de la casa que tenía conexión a internet. Y no era un ordenador super pro, era un ordenador normalito para aquella época. Me daba para meterme a algún juego o ver algún vídeo en YouTube. Y todo esto nos ha dado rasgos únicos, pero también hemos vivido un contexto complejo. Crisis económicas, pandemias, violencia y sobrecarga informativa. Fuimos los primeros afectados por el boom de las redes sociales, como por ejemplo fue Instagram, como por ejemplo fue Musical.ly que pasó a ser TikTok, o como por ejemplo la aparición de los YouTube Shorts. Podríamos decir, aunque suene un poco fuerte, que las grandes empresas nos utilizaron como ratas de laboratorio para mejorar los procesos algorítmicos. En los últimos meses han surgido encuestas y estudios que reflejan las ansiedades de esta generación. Por ejemplo, un informe de Harris Poll halló que el 79% de los usuarios de TikTok echa de menos los inicios de esta aplicación, es decir, Musical.ly, cuando todavía no estaban saturados de anuncios y de influencers. Este dato no solo habla de nostalgia, sino de una percepción extendida. Y es que sí, es que el contenido que podemos encontrar hoy en día ya resulta poco auténtico y además muy repetitivo. Además, el mismo estudio muestra que muchos jóvenes se sienten agotados y escépticos con la plataforma. Y es que un gran porcentaje de los jóvenes trata de entrenar el algoritmo de TikTok para que les salga contenido relevante. Es que de alguna forma podríamos decir que parte de la generación Z está perdiendo el interés en TikTok y en las diferentes redes sociales. De hecho, se observan un montón de contenidos en internet hablando al respecto de las redes sociales y de detox de dopamina y de detox de redes sociales por esta conciencia que hay en contra de este tipo de contenidos. Y sí, seguro que te habrá pasado escuchar y decir que todos visten igual, que todos van con el mismo peinado y que todos dicen lo mismo. Y esto es cierto. Según la psicóloga Laura Cerdán, el sentimiento de pertenecer a un grupo es muy positivo. Ahora bien, aquí hay un pequeño matiz. Si seguimos investigando sobre lo que dice esta psicóloga, observamos que hace referencia a adolescentes. Y el tema es que la tendencia de vestir todos iguales e incluso de actuar igual no se queda solo en el instituto, donde es un comportamiento normal de los adolescentes, sino que llega a etapas ya más adultas. Y ojalá el problema fuese que todos visten igual. Podríamos decir que no tienen un estilo propio y ya. El problema viene cuando analizamos las opiniones y los gustos. Los diferentes grupos que encontramos tienen normalmente en común que todos escuchan la misma música del mismo estilo, que todos miran a los mismos youtubers, el mismo contenido, que todos miran las mismas series y finalmente que todos tienden a tener opiniones políticas muy similares. Pero bueno, en teoría es natural que si se juntan tengan cosas en similar, ¿no?
Pero aquí lo importante a analizar es saber si las personas que se encuentran en los diferentes grupos se sienten verdaderamente identificados con lo que representan o están simplemente en esos grupos por miedo al rechazo. Y es que muchos jóvenes admiten tener miedo al rechazo en línea, evitando mostrar sus verdaderas pasiones por temor a ser señalados, a ser criticados. Como un reciente artículo señala, el 69% de los jóvenes se ha sentido solo independientemente de cuántos seguidores tenga, lo que sugiere que tratan de encajar en lo viral o popular para no sentirse excluidos. En definitiva, las encuestas indican que buena parte de la generación Z percibe sus redes sociales como homogénea y les genera presión por comportarse correctamente frente a su audiencia. Ahora bien, observamos estas tendencias, pero surge una pregunta: ¿por qué sucede todo esto? 1. Algoritmos y homogeneización del contenido. Y es que antiguamente era muchísimo más fácil encontrar contenido que verdaderamente fuese único. Pensamos en vídeos virales, clásicos como los de Hola soy Germán, los blogs de Luzu o incluso el mítico Willy Rex cantando Paradise. Paradise. Encontramos vídeos caseros, espontáneos, con personalidad propia, sin pensar sobre la viralidad. Hoy, en cambio, las plataformas funcionan mediante algoritmos que premian lo que ya funciona. Si un cierto formato de vídeo se hace viral, el algoritmo lo recomienda masivamente. Entonces, miles de creadores lo imitan y reproducen casi idéntico. El resultado es un ciclo. Aparece un contenido triunfador, el algoritmo lo potencia y al final de todo, todos acaban viéndose igual. Esto genera que los jóvenes imiten tendencias en vez de crear estilos propios. Este fenómeno no me lo invento y se reflejan en muchas encuestas. Como vimos, muchos echan de menos la época en la que las redes sociales no estaban invadidas por publicidad y había contenido sin filtros, donde el producto no éramos nosotros. Pero estas quejas no vienen solo por una nostalgia. La saturación comercial y de influencer hacen sentir a esta generación que cualquier esfuerzo por ser auténtico será absorbido por la misma mecánica del algoritmo. Básicamente, el sistema incentiva el contenido promedio, ya que es más seguro imitar un formato testado, un formato que funciona, que arriesgarse con algo personal. Con esto, la personalidad queda detrás de la viralidad. Porque a día de hoy el camino fácil es seguir la corriente en vez de ir contracorriente. 2. Miedo a ser cringe. A día de hoy, entre los jóvenes de la generación Z, se está empezando a desarrollar el miedo a ser cringe. La RAE define cringe como algo vergonzante o incómodo. En internet es lo peor que puede ser, extraño o alguien que quiera hacer las cosas diferentes. Se ha convertido en la evaluación social instantánea de cualquier conducta no normativa. El problema es que prácticamente todo el mundo puede ser cringe hoy en día, y como advierte un análisis reciente, esto ha llevado a que esta generación se posicione en un perfil sorprendentemente conservador. Muchos evitan mostrar sus intereses por puro pánico a las burlas. Por ejemplo, un creador relataba que hacía música por diversión, pero jamás la subía a las redes sociales por miedo al qué dirán. Con el tiempo, abandonó esa afición, perdiendo un poco un trozo de sí mismo. Y ese patrón no es único, sino que se repite. Desistir de cosas que nos gustan, con tal de no parecer raro. Este miedo al cringe y a la hipervigilancia social han hecho que la generación Z se preocupe más por seguir normas marcadas en el momento que por querer ser ellos mismos de verdad. 3. Sobreestimulación y falta de aburrimiento. Y como seguramente sabréis, no solo la generación Z, sino en general todas las generaciones, está expuesta a una hiperestimulación constante. TikTok, como seguro que sabrás, está diseñada, entre otras, para recompensar cada segundo con estímulos nuevos y breves. Cada swipe da una pequeña descarga de dopamina. ¿Y cuál es el resultado? Pues que casi nadie se aburre. Pero paradójicamente, el aburrimiento es clave para la creatividad. Estudios citados en Harvard Business Review muestran que no hacer nada activa la red neuronal por defecto del cerebro, que es un modo de reflexión profunda. De hecho, el psicólogo Arthur Brooks destaca que el aburrimiento impulsa la exploración mental. Cuando no tienes el teléfono o el móvil en la mano, la mente empieza a divagar y trabaja en preguntas importantes, fomentando así la creatividad e ideas originales. Además, como señala otro informe, evitar el aburrimiento con medios digitales
impide el proceso de reflexión que es verdaderamente fundamental para el desarrollo personal. En resumen, nuestra generación ha perdido muchos momentos de creatividad interna porque tratan de llenar su tiempo libre con scrollings infinitos, quedando así menos espacio para la creatividad o para imaginar nuevas cosas. 4. Apocalipsis de personalidad y polarización. Todo esto refuerza la homogeneidad. Ya no hay tiempo para aprender habilidades personales. Y los 3 puntos anteriores convergen en lo que los analistas llaman un apocalipsis de la personalidad. No se trata de que la generación Z sea aburrida por naturaleza, sino que las condiciones actuales promueven lo siguiente: imitar tendencias por el algoritmo, ocultar intereses por miedo al rechazo y no pensar en grande por una sobrecarga digital. Esto produce personas que parecen similares entre sí y que evitan mostrar quiénes son realmente, es decir, homogéneas y silenciosas. Un joven no es aburrido en sí. La generación Z no somos aburridos en sí, sino que es el propio ecosistema que nos hace comportarnos de forma monótona. A la vez, hay un fenómeno paralelo: la polarización ideológica. Muchos jóvenes se identifican con un bando, ya sea político, cultural o social, y aíslan a los que no piensan igual. El resultado: las redes sociales se llenan de etiquetas de odio, y toda la conversación, digamos, digital se centra en el yo contra ti, en ellos contra nosotros, en el puro odio. Por ejemplo, en recientes movilizaciones en México, organizadas por Generaciones Z, se constató que la polarización está más viva que nunca y que en política solo hay 2 bandos. Así, los debates se encierran en trincheras, y todo esto genera un ambiente de confrontación e incluso, me atrevería a decir, de guerra. Cada expresión contraria es vista como un ataque, facilitando así el surgimiento del odio y de la división. Pero como todo, esto no viene de una casualidad. Detrás de todo, hay personas a las que les interesa que pase esto. Y es que esta tendencia a la uniformidad y la polarización beneficia a las élites y al sistema establecido. Universidades y políticos han documentado que una sociedad dividida es mucho más fácil de controlar. El mítico divide y vencerás, conocido desde la antigüedad. Es decir, la gente se distrae luchando con bandos y contrabandos ideológicos en vez de prestar atención a problemas reales. Y es que claro, el hecho de que todos seamos iguales genera que nuestro comportamiento sea mucho más predecible. Con esto, el sistema quiere que los jóvenes sean homogéneos, que sean miedosos y que estén polarizados, porque de esta forma la rebeldía desaparece. Seguramente te habrás dado cuenta que todo esto encaja con lo que predijo Orwell en su obra 1984. El poder mantiene a la población ocupada con conflictos artificiales y propaganda constante, división social y, en definitiva, uniformidad del pensamiento como método de control y manipulación. En definitiva, la generación Z no es que haya nacido sin personalidad. De hecho, me atrevería a decir que somos potencialmente la generación más atrevida, ya que los pocos que han atrevido a exponerse han logrado grandes cosas. El problema con la mayoría es que vive en un entorno cultural y digital que presiona por la conformidad. La solución propuesta por muchos es sencilla pero contracorriente: aceptar el miedo al rechazo, aburrirse intencionalmente y tratar de estar un rato sin el móvil para poder concentrarnos en nuevos hobbies o en nuevas pasiones que siempre hemos querido hacer y empezar. Como enfatiza Arthur Brooks, necesitamos dejar que la red neuronal por defecto trabaje para poder reavivar así nuestras ideas. Porque sí, mostrar nuestros rasgos más extraños para la sociedad es un acto de valentía. En un mundo donde todo tiende a parecerse, abrazar lo propio se vuelve revolucionario. Quizá la respuesta no sea cambiar la tecnología, sino que cada joven decida ser él mismo. Pasen un gran día.